Hola chicos, ¿cómo están? En este trabajo práctico vamos a ver las cosas básicas de acotación en AutoCAD. Para poder acotar en AutoCAD primero hay que tener muy en claro la norma de acotación que pueden ver acá. Esta es la IRAM 4513, que forma parte del manual de dibujo técnico que ustedes ya conocen. Es importante que lean esta norma antes de arrancar con este trabajo práctico. Refresquen todos estos contenidos. Muchas de estas cosas AutoCAD las va a hacer por ustedes, pero hay otras que no. Eh, Principalmente si ustedes ponen la cota en cualquier lado o ponen una cota encima de otra, o tienen ese tipo de errores, AutoCAD no los va a poder ayudar. Para la mayor parte de las cosas igual sí. Igualmente péguenle una leída bien a la norma, entiéndanla, compréndanla. Vamos a AutoCAD. Bien, acá tenemos dos piecitas bastante sencillitas. Vamos a empezar a acotarlas. La herramienta de acotación es esta acá que dice dimensión. Apretamos y tenemos dos formas de hacer esto. Podemos acotar de un punto al otro utilizando el snap. En este caso yo tengo el snap activado. Puedo apretar en un punto, apretar en otro, tirar hacia arriba o hacia abajo y ahí queda mi cota. También otra alternativa es desactivar el snap y con la herramienta de dimensión apretar directamente en la línea y después arrastrar y va a acotar directamente la línea. También usando de esa forma la herramienta van a poder acortar un círculo. Van a ver acá que estoy acotando el diámetro, aparece el símbolo de diámetro que es ese cero tachado y el diámetro ahí. Si yo quiero acotar por radio, lo que puedo hacer es apretar R de radio, Enter, y ahí vemos que acota radio. Si quiero volver a diámetro, aprieto D de diámetro, Enter. Este cambio lo van a ver que figura bien clarito acá en la consola, que dice dim, especifique diámetro, dimensión, ubicación, o dice radio y otras opciones que no vamos a usar por ahora. Fíjense que en radio aparece la R con color. Significa que nosotros, si apretamos en nuestro teclado R y Enter, es lo mismo que apretar esta opción en la consola que dice radius. En este caso, si apretamos R, vamos de vuelta a radio. Y ahora fíjense que en la consola cambió. Ahora en vez de decir radio en el lugar donde decía radio, ahora dice diámetro. Si apretamos D, Enter, volvemos a diámetro. Bien, apretamos Escape para volver. Volvemos acá. Continuamos acotando. Voy a acotar esta línea. ¿Qué pasa? Según la norma, las cotas deberían ir alineadas. En este momento no están alineadas. Yo la podría poner en cualquier lugar, pero quiero que quede perfectamente alineada. Para hacer eso, puedo activar el snap y permitir que el snap me guíe hasta justo donde está la cota con la que quiero alinearme. Clic y me quedan las cotas perfectamente alineadas. Vamos con lo mismo acá, pero acá a mí me gustaría acotar esta distancia, pero desde... Yo quiero este pequeño espacio, digamos, ¿no? En mi línea de cota. Entonces aprieto acá, aprieto en esta otra punta. La cota en principio parece que me queda torcida, pero yo arrastro mi mouse para la izquierda y ahí se endereza. Y la pegamos ahí. Tiki. Hermoso. Otra posibilidad es hacer la cota de una punta hasta la otra. Ahí fíjense que ya no está más el espacio. Este espacio que está acá, acá no está. Entonces podemos acomodar la cota. Hacemos clic en la cota y arrastramos su patita hasta este ángulo. Y ahí vemos que también nos queda la cota desde acá para acá, esta patita, y desde acá para acá. Y tendríamos que acotar también esta altura de acá a acá, ¿verdad? Y si la acotamos para este lado, es medio molesto, se cruza con todas las líneas. Lo que vamos a hacer es acotarla para adentro. Fíjense ahí. Perfecto. Acá nos pasó, observen lo mismo que nos había pasado acá. Tenemos que tirar la línea de cota para arriba para que suceda ese espacio. Muy bien. Ahora nos estaría faltando otra cota más, ¿no? Que sería, fíjense, de acá a acá y de acá a acá. Pero veamos que
esa cota es idéntica a esta, ¿no? Vamos a alinearlas con el snap. Ahí va. Y a esta. Las alineamos con el snap. Estas dos son iguales y estas dos son iguales, porque la pieza esta está centrada, ¿no? Imaginémosla como un eje. O sea, es un cilindro, esta parte es un cilindro, esta parte es un cilindro más chico y esta parte es un cilindro más chico todavía. Entonces no necesitamos acotar eso, lo único que tenemos que hacer es simbolizar que la pieza es simétrica y eso se hace con un eje de simetría. Así que vamos a borrar las cotas, las volamos, y vamos a colocar un eje de simetría en el medio. Y el eje de simetría, por suerte para nosotros, se puede simbolizar de forma muy sencilla. Acá en Annotate van a ver que tenemos dos herramientas, marca de centro o center mark y center line o línea de centro. Vamos a center line. Y tenemos que elegir dos líneas entre las cuales pasa el centro. Por ejemplo, esta línea y esta línea. Y van a ver que ahí nos hace el eje. Pero nuestro eje tiene que ser más largo, así que apretamos en el eje y lo extendemos hasta donde necesitemos. Si nos conviene mover un poco nuestras cotas para alejarlas un poco, las alejamos. Ahí va. Buenísimo. Y acá nos pasa esto. Este es uno de los motivos por los cuales tienen que leer la norma. La norma dice que si se cruza una línea en el medio de la cota, es conveniente moverla. Vamos a ir a la norma. Esta es la pieza que estamos haciendo. Vamos a buscar acá. 4.3.2. Si la línea de cota se cruza con otras o con una línea del dibujo, las cotas se colocarán a un lado del cruce. La cota, acá, cota propiamente dicha, o sea el número, se coloca a un lado del cruce. Acá hay dos líneas que se cruzan. Acá hay una línea de cota. Y acá vemos la cota, que no está en el centro porque se cruzan las líneas, sino que está un poco a la izquierda. Vamos a hacer eso nosotros también. Apretamos, seleccionamos la cota, apretamos en el cuadrado que está cercano al número, cercano a la cota, y lo movemos sobre el mismo eje un poquito y nos queda la cota movida. Buenísimo. Vamos con la siguiente pieza. Acá necesitaríamos puntos de centro en los círculos. Para eso usamos acá, Center Mark en Annotate. Y colocamos puntos de centro en todos los círculos. Buenísimo. Acá no pondríamos, por ejemplo, como hicimos acá, una línea de eje. Porque esta pieza no es simétrica. Primero que es una plancha, ¿no? De acero, por ejemplo. No es un cilindro como esto. Entonces, no es simétrica en cuanto a que si la rotas no es toda igual. Pero además los dos lados tampoco son iguales. Es decir, si yo pusiera una línea de eje acá, este lado no es igual a este lado. Entonces no es simétrico. A su vez, de esta forma tampoco. Este lado no es igual a este lado. Así que acá no va una línea de eje, porque no es lo que tratamos de comunicar. Vamos entonces a empezar con las dimensiones que ya conocemos. Acotamos ahí. Todo esto ya lo vimos. Y acá esto es gracioso. Esto es raro. Esto es diagonal, ¿verdad? Entonces acá un obrero va a tener que venir con una tijera de chapa o con una herramienta o con una máquina de herramienta a hacer este corte. Si yo acoto así, y imagínense ahora ustedes enfrente de una sierra, reciben este plano, ¿cómo hacen? O sea, ¿en qué ángulo tienen que poner la sierra para cortar esto? Porque la herramienta de la sierra
Por ejemplo, yo voy a buscar acá una foto de una... acá podemos ver, por ejemplo, algunas sierras, algunas ingletadoras. Fíjense acá. Esta herramienta tiene para colocar un ángulo, ¿no? Entonces nosotros pondríamos nuestra chapa ahí, por ejemplo, o en este caso, bueno, nuestra madera, ¿no? Pero con la herramienta que sea, tenemos que colocar un cierto ángulo. Si fuera un metal, tal vez lo tendríamos que marcar antes de cortarlo. Y para eso vamos a usar un compás o un transportador o herramientas que nos permitan marcar el ángulo antes de cortar. Entonces, el largo de esta línea al obrero no le sirve para nada. No le provee información para fabricar esta pieza. No sirve esta cota. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Tenemos que poner algo que al obrero le sirva. Podemos hacer dos cosas. Podemos marcar el ángulo. Y eso se hace. Apagamos el snap. Seleccionamos una línea que conforma el ángulo. Seleccionamos la otra línea. Y ahí nos queda el ángulo. Colocamos la cota donde más nos parezca según las normas IRAM. Tic. Y queda el ángulo. Con este ángulo ahora sí el obrero puede colocar el ángulo en la herramienta para fabricar la pieza. ¿Qué otra posibilidad hay? Bueno, podemos, si la pieza original no viene, digamos, la materia prima con la que el obrero trabaja es una planchuela así cuadrada, ¿no? Lo que puede hacer el obrero es medir la distancia de acá a acá, poner una marquita, medir la distancia de acá a acá, poner una marquita, ¿verdad? Entonces pone esas dos marquitas y corta entre una marquita y la otra. Eso es útil. Entonces nosotros podemos directamente acotar ahí y ahí, y con eso, sin el ángulo, estamos. Otra posibilidad útil también es acotar. Vamos para atrás. Tenemos la chapa entera. Podemos acotar la distancia de acá a acá. Y la distancia de acá a acá. Ahora sacamos las líneas auxiliares que nos estaban ayudando. Y nos queda acotado las dimensiones que el obrero tiene que recortar, ¿verdad? Entonces él va a medir de la chapa original desde este punto hasta acá, va a ser una marquita. Desde la chapa original de este punto hasta acá va a ser una marquita. Eso va a depender de la forma como vamos a fabricar la pieza. Y eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un plano para un cliente, o para una empresa, o para sus trabajos. Bien, vamos a borrar esto y vamos a dejar el ángulo por una cuestión de conveniencia, porque suponemos que el operario va a usar una herramienta que tiene para medir ángulo y que eso va a ser útil. Continuamos acotando acá. Y ahora nos tocan los círculos. Yo tengo el snap desactivado para hacer más fácil la acotación del círculo. Me gustaría usar un radio, así que voy a apretar R y coloco acá. Solo para dar el ejemplo quiero poner un diámetro, así que voy a poner D y acoto. Y acá también. Buenísimo. Van a ver que en realidad estos tres círculos son iguales, ¿verdad? Entonces yo no, si bien los acoté a modo de ejemplo, no necesito acotar todos. Así que vamos a acotar solo uno, porque son todos iguales. Buenísimo. ¿Qué más necesitamos? Y el obrero, cuando venga con esta pieza, va a tener que hacer estos agujeros, ¿verdad? ¿Dónde los va a hacer el obrero? ¿Cómo va a hacer? Bueno, va a agarrar la chapa entera y va a querer medir, ¿verdad? Para ver dónde pone el agujero. Y esa medición no está acá. Entonces, ¿cómo sabe el obrero si tiene que marcar 4 centímetros para abajo y 3 para la derecha y hacer la marquita para usar la agujereadora? Necesitamos marcárselo. Entonces vamos a hacer dimensión. Vamos a colocarlo. Por ejemplo, yo tengo el snap activado, entonces puedo usar esta línea del eje que puse
de las líneas de centro del círculo, digamos. De acá, derecho para arriba hasta acá. Hasta acá. Fíjense que no estoy teniendo un snap tan sencillo ahí. Vamos a usar el snap de extensión, vamos a quedarnos un ratito ahí. Ahora nos marca la extensión, ahora nos marca la intersección. Ups, vamos de vuelta. Quedamos un ratito ahí. Intersección. Nos quedó un poquito arriba. Vamos a mover la cota para abajo. Ahí va, buenísimo. Entonces sabemos que el círculo está el centro 10 milímetros para abajo de la chapa y 10 milímetros para la derecha. Si nosotros no ponemos las cotas de acá y acá, estas de la distancia al centro del círculo, el obrero va a asumir que todos los círculos están a la misma distancia. Es decir que este centro está de acá para acá 10 y de acá para acá 10 y este de acá también. Lo cual está bien y está dentro de la norma, porque tenemos que acotar lo necesario. Nunca hay que acotar de más y nunca hay que acotar de menos. Si estamos ante la duda, acotamos, pero en general hay que tratar de tener el número justo de cotas, ni más ni menos. Vamos a ver un ejemplo más ahora. Vamos a imaginar que esto, por ejemplo, que esta pieza en realidad es parte de un eje, ¿no? Entonces voy a borrar esta cota. Y acá yo, desde el centro, voy a hacer un eje bastante largo. Vamos a poner modo ortogonal para hacernos la vida más fácil. Bien. Extendemos el eje de simetría porque esto es todo buenísimo. Básicamente esto significa que extendimos esto y ahora hay un eje también acá, ¿no? Un cilindro de fierro, digamos, acá atrás pegado. Entonces, básicamente como parece una espada, ¿no? Que se agarra por acá, tiene el coso para cubrirte de los ataques acá y la hoja de la espada, básicamente. Pero es todo cilíndrico. Bien. Y imaginemos que esto es bastante más largo, ¿no? Esto podría pasar, por ejemplo, estamos haciendo el plano de... A mí me pasó con un poste de luz, por ejemplo. El plano de un poste de luz. Que es muy largo. Tiene las partes interesantes arriba de todo. Y después el resto es todo igual, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos opciones. O ponemos esto así como está en el plano. Fíjense que nos va a quedar re chiquito porque la mayor parte de la hoja va a estar desperdiciada por esto, ¿no? Y nosotros tenemos muchas cotas acá y esto es todo igual, no nos interesa tanto. Entonces para acotar esto, ¿qué vamos a hacer? Una línea de interrupción. ¿Se acuerdan? La línea de interrupción. Nos volvemos a las normas. Vamos a la norma 4503, si no me equivoco. 450, no, 4502. La página 7. Estábamos bien. Y vamos a usar una línea de interrupción. Línea tipo C. Interrupción de áreas grandes. Primero vamos a medir de una punta a la otra, ¿verdad? 1717. Lo voy a anotar por acá. 17. Una vez que anotamos el largo total de este eje increíblemente largo, lo que vamos a hacer es, primero lo vamos a recortar para que nos entre en la hoja, y después vamos a marcar que está recortado con una línea de interrupción, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es acortarlo. Entonces vamos a trazar una línea que lo recorte por un lugar conveniente y usamos la herramienta recortar. Seleccionamos esta línea, Enter y recortamos. Ahí va, las otras dos. Borramos nuestra línea auxiliar y ya tenemos el eje más cortito. Ahora lo que tenemos que hacer es
usar la simbología correcta para mostrar en el dibujo que en realidad esto es mucho más largo y que lo estamos achicando en el dibujo porque es todo igual, todo recto. Recordamos que esto es un cilindro, ¿no? Entonces vamos a la norma. Esta es la norma de vistas 4501 y vamos a ver que tenemos dos puntos diferentes para interrupción de cuerpo pieza, que eso es lo que estamos haciendo. En el dibujo estamos interrumpiendo la pieza para cortarla. Y dice: siempre y cuando no se afecte la claridad del dibujo, podrá interrumpirse cualquier porción del mismo, limitando la parte interrumpida con las líneas indicadas en 5.3.2, que es este punto. Cuerpos o piezas de revolución. Las piezas de revolución son las que cuando las giras son todas iguales, digamos. Ese es el caso de nuestra pieza en este momento. Las interrupciones de piezas, las interrupciones de cuerpos o piezas de revolución macizas o huecas se dibujarán preferentemente a pulso, según indica la figura 11 y 12, o bien se realizarán los cortes como se indican las figuras 11A y 12A. Esta es las figuras 11 y 12, perdón, 11 y 12 y 11A y 12A. La diferencia es que este es macizo y este es hueco, este es hueco. Acá se ve el hueco por el tipo de dibujo y acá se ve el hueco por las líneas punteadas. Y si seguimos bajando, 5.3.3, estas son las piezas que no son de revolución, como un pedazo de chapa, por ejemplo, que son muy grandes, son muy largas como para dibujarlos todos, entonces queremos acortarlos. Y en vez de usar este tipo de dibujo, podemos también usar este tipo de línea, como se muestra acá en esta figura, o este tipo de línea que es solo para piezas que no son de revolución. Entonces cuando usamos este tipo de línea, así tipo resistencia, es para piezas que no son de revolución, como chapas o cosas chatas, y este es para revolución. Vamos a usar este entonces, vamos a dibujarlo en AutoCAD. Lo que yo voy a hacer es, voy a tirar una línea de una punta a la otra y después una al centro, y del centro de vuelta para arriba. ¿Por qué hago esto? Porque ahora tengo dos pedazos de línea. Uno que es este y otro que es este. Entonces ahora yo puedo, con el comando círculo, hacer snap al centro de esta línea. Y voy a ir del centro hasta el final. Y de vuelta lo mismo para la otra. Ahora con el comando recortar, voy a seleccionar todo para facilidad, aprieto Enter. Y voy a recortar este pedazo y este pedazo. Voy a borrar las líneas que me quedaron sobrando. Ahora aprieto en el círculo y lo puedo manipular un poquito. Lo voy a achicar un poquito para que no sea tan medio círculo. Ahí va. Ahora vamos a hacer este mismo círculo, lo vamos a copiar, control C y pegamos, control V. Lo seleccionamos, lo movemos, eso es con la letra M de Move, es el comando. Hacemos snap en la puntita y la pegamos al otro donde ya estaba. ¿Por qué hacemos esto? Apretamos Escape y ahora seleccionamos ese círculo y lo vamos a desplazar apretando en ese nodo y lo vamos a mover para acá. Ahora si nosotros queremos lo podemos adaptar un poquito para que se parezca un poco al de la norma. Ahí va. Vemos ahí. Vamos a comparar nuestro dibujo con la norma. Ahí lo vemos. Buenísimo. Y ahora tenemos que hacer el rayado este a 45 grados. Para hacer el rayado a 45 grados colocamos el snap a 45 grados. Usamos el comando línea con, ven acá que acá estoy usando cercano, que me pega todo al borde de esta línea. Y tiro líneas a 45 grados. Escape. Voy a tirar otra un poco más abajo. 45 grados. Escape. Comando línea.
45 grados, escape. Ahora vamos a sacar lo que sobra con recortar. Buenísimo. Ya tenemos nuestro simbolito. Ahora necesitamos uno que mire de frente, ¿no? Para eso vamos a copiar, control C y pegar, control V. Vamos a usar el comando rotar. Seleccionamos todo, apretamos R o T hasta que aparezca rotate. Enter. Y nosotros tenemos que elegir un punto como eje. Por ejemplo, voy a elegir este. Y ahora yo tengo el snap activado, eso les va a servir. El snap de ángulo que está acá. Lo voy a rotar 180 grados. Ahí. Ahora lo seleccionamos y lo movemos nuevamente. Usamos la extensión de línea. ¿Sí? Apoyo ahí, dejo un ratito y ahí me tira la extensión de la línea. Y me queda hermoso de frente. Vamos a hacerle unas líneas más. Ahí, como ya vimos. Buenísimo. Y tenemos nuestro simbolito. Ahora nos falta, bueno, acotarlo. Ahí va. Yo había en el otro video... Bien, ahora nos está faltando por último un par de cositas más. Esta plancha no tiene referencias en cuanto a su espesor, su ancho. Nosotros podríamos hacer otra vista, pero siempre que podamos ahorrarnos el trabajo mejor. Entonces vamos a nuestra hermosa norma IRAM, a la IRAM 4513, en la página 79 de nuestro manual. Y vamos a ver si bajamos un ratito. Por eso es importante haber leído las normas. Acá. 4.13. Acotación de cuerpos o piezas de chapa y perfiles. 4.13.1. En los cuerpos o piezas planas de chapa, para evitar el dibujo a otra vista, que es lo que les decía, el espesor se indicará con un señalador que toque el contorno del dibujo y los agujeros que se acotarán también con un señalador cuya flecha tocará el contorno de uno de ellos apuntando al centro. Vemos entonces que acá nos dice que tenemos que acotar, o podemos acotar el espesor con una flecha y el agujero con una flecha. Vamos a nuestro dibujo. Ahora el tema es cómo hacemos una flecha. Bueno, para eso vamos a usar la herramienta Leader. El comando es mleader, leader. Lo apretamos, elegimos de dónde queremos que parta la flecha. En este caso yo la voy a hacer partir de acá. Tengo puesto modo ortogonal, por eso se ve así. Vamos a sacarlo. Voy a poner donde quiero que termine la flecha. Y voy a escribir lo que yo quiera. En este caso, según la norma, lo que tengo que escribir es espesor y el espesor que yo quiera. En este caso va a ser 2 milímetros. Y como nos recomienda la norma, en lugar de poner el radio, dado que es una chapa, vamos a utilizar una flecha. A mí me gustaría ponerla acá. Así que voy a usar cercano y desactivar algunas de las otras herramientas como perpendicular o tangente para que me permita ponerlo acá. Vamos a poner según dice la norma, agujero, el símbolo de diámetro, que si vamos acá a symbol tenemos diámetro 3. Esto era diámetro 3, vamos a chequearlo porque la verdad que no me acuerdo. Vamos a desactivar el snap. 6,32. 6,32. Vamos a mover un poquito
podemos acomodar el líder como nosotros necesitemos, tocando los puntos de la flecha hasta que nos parezca que queda en un lugar apropiado. Joya, buenísimo. Ahora, revisando un poco este plano, vamos a encontrar que nos estarían faltando dos cotas, ¿no? Nos estaría faltando la cota de acá hasta acá, que indica este ancho, y la cota de acá hasta acá. Vamos a indicarlas entonces. Recordamos que la norma dice que no se puede cruzar el número con la línea, así que la movemos un poquito. Y nos falta también esta cota. Lo mismo de antes. Vamos un poco el número. Buenísimo. Bien. ¿Qué nos estaría faltando ahora? Nosotros podemos ahorrarnos una vista. Fíjense que estos que son cilindros, en realidad, para poder definirlos bien, nosotros podríamos hacer una vista de frente, ¿no? Donde se va a ver un círculo, otro círculo, otro círculo, para entender las dimensiones de estos cilindros. Acuérdense que estos son cilindros. Pero podemos zafar de eso. Podemos zafar especificando el diámetro del cilindro. Porque acá nosotros especificamos una altura, ¿no? Pero si nosotros comunicamos a la persona que va a fabricar esto, que esto es un diámetro, esa persona va a saber que esto es un cilindro. Y para hacer eso simplemente hacemos doble clic en la cota y le vamos a agregar adelante de todo el símbolo de diámetro. Vamos acá a Symbol, elegimos diámetro o diameter y ahí aparece el cero tachado, característico del diámetro. Y lo mismo con estas dos cotas que simbolizan diámetros. Muy importante esto, pues nos ahorramos hacer una vista más. Buenísimo. Y con eso ya quedaría el plano correctamente acotado.